¿Alguna vez te has preguntado si Dios aún puede escribir una nueva historia contigo después de todo lo que ha pasado? Si después del divorcio, del dolor, de las lágrimas en la almohada, todavía hay esperanza para tu corazón. ¿Te has sentido culpable por pensar en volver a amar, por soñar con un nuevo comienzo, mientras tu alma susurra: estoy traicionando a Dios? ¿Será posible que Jesús, el mismo que perdonó a Pedro, que habló con ternura a la mujer samaritana, también tenga algo que decirte, justo ahora? Hoy no venimos con juicios, venimos con la palabra viva. Hoy no hablamos desde la religión, sino desde el corazón del Maestro. Porque Jesús no evade las preguntas difíciles. Él las responde con amor, con verdad y con gracia. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a descubrir juntos lo que Cristo realmente enseñó sobre el volver a casarse. Y quizás, solo quizás, descubras que lo que creías perdido, Dios aún lo puede redimir. Compártelo con alguien que también necesite esta verdad. Hay heridas que no sangran, pero que laten con cada recuerdo. Hay dolores que no pueden explicarse con palabras, porque no nacen de un accidente físico ni de una pérdida material, sino de un rompimiento invisible, íntimo y devastador. El quiebre del amor, la ruptura de un pacto que se creyó eterno. Para muchos cristianos, el divorcio no solo representa un fracaso emocional, sino una catástrofe espiritual. No solo se pierde a la persona amada, sino también la sensación de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y es en ese abismo, entre la culpa y la soledad, donde nace una pregunta que quema en silencio. ¿Puedo volver a casarme? ¿Será que Dios todavía me permite soñar con un nuevo amor, con una nueva historia? No hay espacio más vulnerable que el de quien ha amado y perdido. No hay oración más honesta que la del que ha dicho: Señor, fallé, pero aún te necesito. Y es allí, en esa tierra seca de esperanzas rotas, donde comienza a brotar la gracia. Porque la gracia no florece en jardines perfectos, sino en campos arrasados por el dolor. Y mientras muchos se apresuran a lanzar piedras, Jesús se inclina, escribe en el suelo de nuestra historia y espera, no para condenar, sino para revelar algo mayor que la culpa: el amor inquebrantable de Dios por sus hijos heridos. Vivimos en una época donde los matrimonios se deshacen con facilidad, pero el alma no se repara con rapidez. Muchos creyentes, después de un divorcio, se sienten espiritualmente en ruinas, como si su valor ante los ojos de Dios hubiese desaparecido. Las preguntas no cesan. ¿He fallado irremediablemente? ¿Dios me sigue mirando como suyo? ¿Puedo volver a ser útil en el reino? ¿Y si deseo casarme otra vez, estoy pecando? Estas preguntas no pueden responderse con frases vacías ni con legalismos religiosos. Requieren el corazón de Dios, y ese corazón se revela en las palabras de Jesús, no como un juez frío, sino como un Salvador compasivo. Recordemos que Jesús nunca se alejó del quebrantado. Cuando todos evitaban a la mujer samaritana, Él la esperó junto al pozo. Cuando todos condenaban a la mujer adúltera, Él la levantó con palabras de perdón. Cuando Pedro lo negó con maldiciones, Él lo restauró con ternura. Entonces, si eres tú quien está preguntando, ¿puede Dios perdonar mi divorcio? ¿Puede un cristiano volver a casarse? No estás solo. Estás en el mismo lugar donde muchos han estado antes, un cruce entre el pasado que te hiere y el futuro que no sabes si puedes tomar. Pero ahí mismo, donde sientes que no hay salida, Cristo se presenta no con acusación, sino con verdad que libera. Dios no es ajeno al dolor del matrimonio que termina. Él no es indiferente a las lágrimas que caen en medio de la noche, ni al silencio que llena la casa donde antes había risas. Él vio cada esfuerzo que hiciste, cada oración que levantaste, cada intento de restaurar lo que parecía roto sin remedio. Él conoce la historia completa, no solo el capítulo final.
Y si el corazón de Dios fuera como el del hombre, probablemente ya habría sido desechado, pero su corazón es eterno y su misericordia es nueva cada mañana. A veces, en medio del dolor, olvidamos quién es nuestro Dios. Pensamos que es un fiscal, cuando en realidad es un padre. Creemos que está contando nuestras caídas, cuando en verdad está contando los pasos que damos hacia Él. Pensamos que ya no podemos tener un lugar en su mesa, cuando Él está preparando un banquete para recibirnos. Y no estamos negando la seriedad del matrimonio. Jesús mismo dijo que el matrimonio es una unión sagrada, que Dios une a dos personas y que el hombre no debe separarlas. Eso es verdad. Pero también es verdad que Jesús reconoció la dureza del corazón humano y que en su enseñanza habló de momentos en que el divorcio ocurre, no por deseo divino, sino por la dureza que existe en este mundo roto. Lo que Jesús condenó fue el corazón que trivializa el matrimonio, que lo usa y lo desecha sin conciencia espiritual. Pero nunca rechazó al que vino con un corazón arrepentido, buscando luz en medio de la oscuridad. Y es eso lo que nos lleva a mirar este tema no desde la rigidez de la ley, sino desde la profundidad de la gracia. Hay quienes se sienten atrapados entre dos extremos. Por un lado, el temor de desobedecer a Dios si vuelven a casarse. Por otro, el anhelo legítimo de compartir la vida con alguien en amor y santidad. ¿Qué hacer con ese conflicto? ¿Cómo discernir entre la voz del Espíritu y la voz de la culpa? ¿Dónde termina la fidelidad a Dios y comienza la esclavitud a la condenación? Estas son preguntas serias y deben ser respondidas no desde el juicio, sino desde la verdad. Y esa verdad comienza aquí. Dios no ha terminado contigo. Si el divorcio ha sido parte de tu historia, no es el final de tu llamado. No estás descartado, no estás roto para siempre. Porque el Evangelio no es la historia de los perfectos que jamás cayeron, sino de los caídos que fueron levantados por la gracia. Tal vez aún no tienes todas las respuestas. Tal vez temes avanzar porque no sabes si tienes el permiso del cielo. Pero quiero decirte, con el amor de un pastor que ha visto a muchos resurgir desde el polvo, Dios conoce tu corazón. Y si ese corazón está rendido a Él, si anhelas caminar en pureza, si buscas su voluntad por encima de tus deseos, entonces puedes confiar que Él te guiará no al error, sino a la verdad que libera. Así como el sol vuelve a salir después de la tormenta, así también la esperanza puede volver a tu vida. No porque lo merezcas, sino porque Él te ama, porque Él es experto en dar nuevos comienzos, porque en sus manos incluso lo que se ha quebrado puede transformarse en testimonio. Y mientras el mundo murmura, mientras algunos señalan, Dios te llama por tu nombre, porque para Él todavía eres suyo. Y eso nunca ha cambiado. Para comprender lo que realmente dijo Jesús sobre el matrimonio, el divorcio y la posibilidad de volver a casarse, no podemos limitarnos a leer un versículo fuera de contexto, ni permitir que el miedo o la culpa interpreten por nosotros las Escrituras. Necesitamos volver al corazón de Cristo, a sus palabras pronunciadas con firmeza, pero también con ternura. Él no habló como los fariseos, con el peso seco de la ley, sino como quien vino a revelar la profundidad del amor del Padre. Por eso, cuando nos detenemos en Mateo 19, no encontramos un discurso legalista, sino una conversación reveladora, intensa, destinada a hombres confundidos por siglos de tradición humana y corazones aún cerrados a la compasión. Jesús fue abordado con una pregunta capciosa. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? No era una pregunta inocente. Era un intento de atraparle, de hacerlo elegir entre el rigor de la ley mosaica y las corrientes liberales de la época. Pero Jesús, como siempre, no respondió según el marco limitado de los hombres. Él elevó la conversación al diseño original de Dios. ¿No habéis leído, dijo, que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mateo 19:4. Y con esas palabras nos llevó al Génesis,
al jardín, al momento sagrado, en que el matrimonio fue creado no como un contrato humano, sino como un pacto divino. Por esto dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 5, 6. Esta declaración no deja espacio para la ligereza con la que muchos tratan el matrimonio. Jesús está dejando claro que el matrimonio no es una invención cultural ni una conveniencia temporal. Es una unión espiritual, sellada ante Dios, en la que dos almas se entrelazan de manera irreversible, como una sola carne. Pero no podemos detenernos ahí, porque si Jesús hubiese terminado en ese punto, muchos corazones heridos quedarían sin esperanza. Lo que sigue es igual de revelador. Ante la insistencia de los fariseos, que apelaban a Moisés y a su autorización para dar carta de divorcio, Jesús dijo: «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así». Mateo 19, 8. Con estas palabras Jesús hace una distinción clave: lo que Dios diseñó desde el principio y lo que fue tolerado por la dureza humana. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que aunque Dios diseñó el matrimonio como una unión permanente, Él conoce la fragilidad del corazón humano. Él no ignora el pecado, la traición, el abuso, la violencia o el abandono. Él no aprueba la disolución del matrimonio, pero tampoco cierra los ojos ante el sufrimiento que muchas veces lo acompaña. Y en su compasión, permite que la misericordia se abra paso incluso en medio del fracaso. Jesús prosiguió diciendo: «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio». Mateo 19, 9. Estas palabras, que han sido motivo de temor y confusión para tantos, necesitan ser vistas no como un juicio final, sino como una advertencia seria al corazón que desprecia el pacto matrimonial. Jesús no está cerrando la puerta de la gracia. Está confrontando la ligereza de quienes se divorcian por capricho, por conveniencia, sin causa justa, sin quebranto ni temor de Dios. En la expresión «salvo por causa de fornicación», Jesús introduce una excepción, no porque apruebe el divorcio, sino porque reconoce la profundidad de la herida que produce la infidelidad sexual. En un mundo ideal, ni siquiera eso rompería el lazo. Pero en la realidad de la caída humana, hay situaciones donde la ruptura es inevitable. No es lo que Dios desea, pero es lo que a veces ocurre. Y cuando ocurre, Jesús no lanza al herido fuera del redil. Él se acerca, cura y abre caminos que aún conducen a la redención. Es vital que entendamos esto. Jesús no habló como los escribas. Él no vino a imponer un peso que nadie pueda llevar. Él vino a ofrecer verdad que libera, a iluminar el camino estrecho que conduce a la vida, incluso para aquellos que han fallado. Porque su propósito no es atrapar a las personas en un ciclo eterno de culpa, sino restaurarlas a la plenitud del propósito divino. Los discípulos, al escuchar esto, dijeron: «Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse». Mateo 19, 10. Eso nos muestra cuán serio fue el mensaje de Jesús. Ellos entendieron que el matrimonio no es un juego, que unir la vida con otra persona no es una decisión ligera. Pero Jesús respondió con sabiduría, afirmando que no todos pueden aceptar este camino, sino solo aquellos a quienes es dado. Y en ese momento, deja abierta una puerta de discernimiento personal, de rendición al llamado específico de Dios, para cada vida. Hay quienes han sido llamados al celibato como una vocación santa, pero hay muchos otros que después del dolor del divorcio no están llamados a la soledad eterna, sino a una restauración que incluye la posibilidad de volver a amar, de volver a formar un hogar bajo la bendición de Dios. Y eso, lejos de ser una traición al primer pacto,
puede ser una evidencia de que la gracia todavía escribe historias nuevas. No podemos usar las palabras de Jesús como armas para herir más al herido. No podemos usarlas para edificar muros de condenación. Las palabras de Cristo no son una jaula, sino una puerta. Una puerta que se abre al arrepentimiento, a la humildad y también a la esperanza. Si hoy llevas dentro de ti esa pregunta, ¿puedo volver a casarme sin deshonrar a Dios? Quiero que sepas que el mismo Jesús que habló en Mateo 19 también habló en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para sanar a los quebrantados de corazón. Él no vino a destruir lo que queda, vino a restaurarlo. Y si tu corazón está postrado, pero abierto a su dirección, Él te mostrará el camino. No uno marcado por reglas vacías, sino por la verdad, que te hará libre. El divorcio es para muchos una palabra prohibida. Es como una sombra que se extiende sobre la historia personal y espiritual, y que incluso años después sigue pesando en la conciencia de quien la ha vivido. En la comunidad cristiana, este tema se vuelve aún más delicado, pues a menudo se transforma en una marca visible, una cicatriz que no solo se lleva en el alma, sino que parece hablar por uno delante de los demás. Pero lo que el hombre señala como fracaso, Dios puede usar como punto de partida. Y lo que la religión puede convertir en sentencia, la gracia lo transforma en camino de restauración. Cuando hablamos de divorcio, no estamos hablando de una decisión ligera ni de un capricho emocional. Estamos hablando de una herida que atraviesa lo más profundo del corazón humano. El matrimonio no es simplemente una convivencia, es una unión espiritual, una entrega total, un pacto que toca las fibras del alma. Por eso, cuando se rompe, el dolor es indescriptible. No solo se quiebra una relación, se quiebra una promesa, una ilusión, una parte de uno mismo. Y, sin embargo, es precisamente en medio de ese dolor donde el mensaje del Evangelio se vuelve más poderoso. Porque el Evangelio no fue dado a los que no fallan, sino a los que claman desde sus ruinas. No fue anunciado a los que se consideran justos, sino a los que saben que necesitan un Salvador. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y el divorcio, aunque no fue parte del diseño original de Dios, no lo sorprende, no lo escandaliza, no lo detiene. Dios sigue siendo Dios incluso cuando nuestra historia se rompe. Pensemos por un momento en la mujer samaritana. Juan capítulo 4 nos presenta este encuentro extraordinario. Jesús, en su camino, se detiene junto al pozo de Sicar. Allí, en el calor del mediodía, cuando nadie más se atrevía a salir por vergüenza o por juicio social, esta mujer aparece. Una mujer que había tenido 5 maridos y con quien vivía, ahora no era su esposo. El rechazo de su comunidad era evidente. No iba al pozo por la mañana como las demás. Iba sola al mediodía, bajo el peso de su historia. Pero Jesús no la evitó, no la reprendió con dureza, no le exigió cuentas antes de hablarle. Le pidió agua, le ofreció agua viva. La miró como nadie la había mirado antes. Le habló, con verdad sí, pero con una verdad que no destruye, sino que redime. Le reveló que conocía su historia, no para condenarla, sino para mostrarle que aún así había gracia para ella. Y al final de esa conversación, ella se convirtió en la primera evangelista de su pueblo. ¿Te das cuenta? No fue su pasado lo que la invalidó, fue su encuentro con Jesús lo que lo transformó todo. Su dolor no fue su final, sino su punto de partida. Y si Jesús hizo eso con una mujer que había fracasado tantas veces en el amor, ¿crees que no puede hacerlo contigo? ¿Crees que tu historia ha ido demasiado lejos como para ser restaurada? A veces creemos que nuestro pecado es más grande que la cruz. Pensamos que hemos cruzado una línea invisible y que, a partir de cierto error, ya no hay regreso. Pero eso no es evangelio, eso no es lo que Jesús enseñó. La cruz no fue levantada para los justos, fue erguida para los que no podían salvarse por sí mismos, y eso incluye a los que han fallado en el matrimonio,
a los que han llorado por una firma en un papel, a los que han visto sus sueños desplomarse. Pablo, en su carta a los Romanos, dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. ¿Y qué significa eso? Significa que no hay rincón de nuestra vida donde la gracia no pueda llegar. Significa que aunque hayas fallado, aunque hayas sido herido, aunque tu historia no se parezca en nada al ideal, Dios no te ha abandonado. Él sigue teniendo un plan, sigue teniendo una palabra, sigue teniendo un futuro para ti. La iglesia no siempre ha sabido acompañar a los divorciados. A veces ha impuesto cargas que ni ella puede llevar. Ha hablado más de reglas que de redención. Pero el corazón de Cristo es diferente. Él no es un maestro de la ley que exige perfección. Él es el pastor que deja las 99 para buscar a la oveja que se perdió, y cuando la encuentra, no la reprende. La carga sobre sus hombros, la lleva a casa y celebra. Entonces, ¿puede haber redención después del divorcio? Absolutamente. ¿Puede haber restauración para quien ha fallado? Sin duda. ¿Puede Dios usar la vida de alguien que ha tenido que empezar de nuevo? Sí, y lo ha hecho una y otra vez en la historia. Moisés huyó de Egipto como un hombre marcado por el asesinato. David fue adúltero y asesino, pero también fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro negó a Jesús, pero fue elegido para predicar el primer sermón del nacimiento de la iglesia. Dios no busca historias limpias, busca corazones rendidos. Y si tu corazón está quebrado, pero sigue latiendo con un deseo genuino de honrarle, entonces Él puede hacer algo nuevo. Él puede restaurar lo que parece irrecuperable. Él puede convertir tu testimonio en una fuente de esperanza para otros. Pero esto no significa que debamos trivializar el matrimonio o ver el divorcio como una salida fácil. No. Cada pacto hecho ante Dios debe ser tratado con reverencia. Cada promesa debe buscarse cumplir con integridad. Pero también sabemos que la vida en este mundo roto no siempre sigue el plan ideal. Y cuando el pecado, la traición o el abandono interrumpen ese camino, no nos queda más que aferrarnos a la cruz, confiar en la guía del Espíritu Santo y creer que aún podemos ser redimidos. Si has pasado por el divorcio, no dejes que la vergüenza sea tu identidad. No dejes que los susurros de otros definan tu futuro. Dios tiene la última palabra, y esa palabra no es rechazo, es restauración, no es condena, es oportunidad. No es has terminado, sino aún no he terminado contigo. Y en esa esperanza podemos respirar otra vez. Podemos mirar hacia adelante. Podemos decir: Señor, toma mi vida rota y haz con ella algo hermoso. Porque ese siempre ha sido su deseo, y Él nunca falla. Cuando un corazón cristiano se pregunta si es pecado volver a casarse, no lo hace con ligereza. Lo hace con temor, con sinceridad, y muchas veces con una carga que ha sido alimentada por años de silencio, de interpretaciones rígidas y de una culpa que se arrastra como sombra. La pregunta no es solo teológica, es personal, íntima, urgente. Es la voz del alma que anhela saber si, después del fracaso, todavía existe un camino aprobado por Dios. Y para responder, no podemos depender de opiniones humanas. Debemos ir a la palabra, no con los ojos de la condenación, sino con el discernimiento de la gracia y la verdad. Pablo, en su carta a los Corintios, aborda el tema del matrimonio, el divorcio y la vida después de una ruptura. En 1 Corintios 7, él escribe a una iglesia diversa, compuesta por judíos y gentiles, por creyentes nuevos y antiguos, todos tratando de entender cómo vivir a la luz del Evangelio en medio de realidades difíciles. Y sus palabras, lejos de ser una condena cerrada, reflejan el corazón pastoral de un hombre guiado por el Espíritu, que entiende la fragilidad humana y la soberanía de Dios. Él comienza recordando el valor del matrimonio. Dice que es mejor casarse que estarse quemando en pasión, lo cual ya rompe con la idea de que una segunda unión es impura per se.
Habla a los casados y dice que no se separen, pero también reconoce que si ocurre la separación, no es el fin de todo. Aconseja que si se separan, permanezcan sin casarse o se reconcilien. Y luego, sin dogmas absolutos, continúa guiando a la Iglesia en cómo aplicar la voluntad de Dios en situaciones concretas, con sabiduría, no con rigidez. En Romanos 7, Pablo usa el ejemplo de la mujer casada para ilustrar la relación entre la ley y la gracia. La mujer casada está ligada por la ley al marido mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Romanos 7:2. Algunos han interpretado este versículo como una regla universal que impide todo segundo matrimonio, pero Pablo no está enseñando sobre divorcio aquí. Está haciendo una analogía espiritual, una comparación entre la antigua naturaleza bajo la ley y la nueva vida en Cristo. Usar ese pasaje como argumento absoluto es ignorar su contexto y su propósito. El error muchas veces está en leer la Escritura con una lupa de legalismo, olvidando que la Biblia se interpreta a sí misma. Jesús dijo en Mateo 5:17 que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y la ley, en su plenitud, se resume en el amor. No en un amor humano que justifica el pecado, sino en el amor divino que transforma al pecador. Por eso, cada vez que analizamos un mandamiento, debemos preguntarnos, ¿cuál es el espíritu detrás de esta palabra? ¿Qué está revelando Dios sobre su carácter, sobre su propósito, sobre su deseo para nuestra vida? No podemos ignorar que Jesús, aunque habló con claridad sobre el matrimonio, también reveló excepciones. Salvo por causa de fornicación, dijo en Mateo 19:9, reconociendo que hay situaciones de quiebre en las que el vínculo se rompe no solo legalmente, sino espiritualmente. Y si esa ruptura ocurre, podemos decir con seguridad que Dios prohíbe toda posibilidad de redención, de nuevo comienzo, de una vida en santidad, en una nueva unión. ¿Sería coherente con el carácter de aquel que hizo nuevas todas las cosas? La clave está en entender que Dios no bendice el pecado, pero tampoco maldice la restauración. No aprueba el divorcio como un camino fácil, pero tampoco lo usa como una prisión eterna. Su corazón no es de castigo, sino de redención. Si alguien ha pasado por el divorcio por razones bíblicas y ha experimentado un arrepentimiento genuino, ¿por qué habríamos de cerrar la puerta a una nueva etapa bajo la dirección del Espíritu Santo? Volver a casarse no es una decisión para tomar con ligereza, pero tampoco debe ser prohibida por miedo o por presiones religiosas. Cada caso debe ser examinado a la luz de la palabra, con oración, con consejo espiritual y con discernimiento. Dios no trata a todos de la misma manera porque no todos han vivido la misma historia. Él ve el corazón, ve la intención, ve el camino recorrido. Y lo que busca no es solo obediencia externa, sino fidelidad interna. La historia de Ruth es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede traer vida después de la pérdida. Ruth era viuda. Su primer matrimonio había terminado en dolor. Y, sin embargo, bajo la mano de Dios, conoció a Booz y juntos fueron parte del linaje de David y del Mesías. ¿Fue ese segundo matrimonio fuera de la voluntad de Dios? En absoluto. Fue parte de su plan redentor. Dios no teme a las historias complejas, las redime. Y si hay alguien hoy escuchando esto, temeroso de dar un paso hacia una nueva relación, preguntando una y otra vez, ¿estoy pecando si me vuelvo a casar? Que la respuesta no puede ser dada en automático, pero sí puede ser dada en confianza. Si tu corazón ha sido restaurado, si tu motivación es honrar a Dios, si no estás usando la gracia como excusa, sino como fundamento para una vida nueva, entonces el mismo Dios que levantó a Pedro, que llamó a Pablo, que restauró a David, puede guiarte también a ti hacia una relación bendecida. Porque no se trata solo de volver a casarse, se trata de caminar en obediencia, se trata de vivir una vida consagrada, en amor, en fidelidad, en verdad.
no es un asunto legal, es un asunto espiritual. Y cuando el Espíritu guía, Él no te lleva a esclavitud, te lleva a la libertad en Cristo, una libertad que no destruye el orden, sino que lo cumple con amor. Volver a casarse no debe ser una meta en sí misma, debe ser una expresión del propósito de Dios en tu vida, no como una reparación emocional, sino como parte de un camino de redención. Y si ese es el caso, entonces no temas, porque donde hay arrepentimiento hay gracia, donde hay humildad hay dirección, y donde hay amor verdadero, fundado en Cristo, hay esperanza. Una esperanza que no avergüenza. Cuando hablamos del corazón de Dios hacia los que han fracasado, no estamos hablando desde la teología fría ni desde la distancia de quien observa desde arriba. Estamos hablando desde la ternura de un padre que conoce cada detalle, cada lágrima, cada suspiro ahogado en la oscuridad. Porque nadie que ha pasado por el fracaso lo ha hecho sin dolor, sin preguntas, sin sentirse, aunque sea por un instante, lejos de la gracia. Pero la verdad más profunda que nos ofrece el Evangelio es esta: Dios nunca se aleja de los quebrantados. Él se acerca, Él restaura, Él vuelve a llamar por el nombre a quienes creen que ya no pueden ser usados. Pedro lo sabía muy bien. Él que había caminado con Jesús, que había oído su voz, que había prometido fidelidad hasta la muerte, lo negó. Y no una sola vez, sino 3. En el momento más crítico, cuando su maestro era llevado a juicio, Pedro no solo guardó silencio, sino que juró no conocerle. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo descartó? ¿Lo reemplazó por otro discípulo más fiel? No, lo buscó, lo esperó. Y cuando resucitó envió un mensaje claro: Id, decid a mis discípulos, y a Pedro. Marcos 16:7. Ese y a Pedro es uno de los momentos más conmovedores de la gracia, porque significa que aunque había caído, seguía contando para Dios. Si tú has fallado, si tu historia incluye un divorcio, si alguna vez creíste que habías arruinado tus oportunidades de servir, de amar, de ser usado por Dios, escucha esto con el corazón abierto. Dios no desecha a los suyos. Él no se deshace de quienes caen. Él restaura, limpia, fortalece y llama otra vez. Porque su amor no se basa en nuestro desempeño, se basa en su naturaleza. Y Él es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Es probable que después del divorcio hayas sentido que tu valor disminuyó, que los demás te miraron diferente, que algunos incluso evitaron hablar contigo, como si tu dolor fuera contagioso o como si tu error fuera imperdonable. Pero lo que otros no ven, Dios lo ve. Él conoce las circunstancias que otros ignoran. Él sabe lo que intentaste, lo que lloraste, lo que oraste. Y aunque el mundo vea una falla, Él ve un hijo, una hija, que aún tiene propósito. Recordemos también a David, el rey poeta, el hombre conforme al corazón de Dios, pero también el que cayó en adulterio y en asesinato. Y sin embargo, después de su arrepentimiento sincero, Dios no solo lo perdonó, sino que lo siguió usando. Le dio promesas eternas, le dio descendencia real, porque el arrepentimiento verdadero siempre abre la puerta a la restauración. No hay pecado que supere la sangre del Cordero. No hay caída tan profunda que la mano de Dios no pueda alcanzar. A veces creemos que Dios nos usará solo si somos perfectos, pero la Escritura está llena de testimonios contrarios. Moisés mató a un egipcio y huyó al desierto, pero Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Rahab era una mujer con un pasado marcado por la prostitución, y aún así fue incluida en la genealogía de Jesús. Pablo persiguió a los cristianos, pero terminó escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. La gracia de Dios no busca historias sin manchas, busca corazones dispuestos. Entonces, si tu historia incluye un fracaso, no pienses que ese es el final. Dios puede tomar los escombros de tu vida y levantar un testimonio que hable más fuerte que tu caída. Puede convertir tu dolor en un mensaje de esperanza para otros
que creen que ya no hay regreso, porque en el reino de Dios, la restauración no es un premio para los fuertes, es una promesa para los humildes. Y es importante decir esto, la restauración no siempre es rápida. A veces requiere tiempo, silencio, sanidad profunda. No se trata de borrar el pasado, sino de permitir que Dios lo redima, dejar que Él saque belleza de las cenizas. Y eso no ocurre de un día para otro. Pero si caminas con Él, si te rindes en sus brazos, si permites que su espíritu te guíe, verás cómo lo que parecía destruido comienza a florecer de nuevo. Quizás te preguntes, ¿pero y si fui yo quien tomó malas decisiones? ¿Y si no fui víctima, sino responsable? Incluso en ese caso, hay esperanza. Porque el corazón de Dios no cambia según tu desempeño. Él no retira su amor cuando fallas. Él no borra tu nombre del libro de la vida cuando tropiezas. El Salmo 103 nos recuerda que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, 13, 14. ¿Te das cuenta? Él no exige perfección. Pide rendición, pide confianza, pide un corazón quebrantado y humillado que Él jamás desprecia. Y cuando vienes con ese corazón, Dios no solo te restaura, te llama otra vez, te da propósito, te da una misión, te devuelve la dignidad que creías perdida. Porque no eres una historia fallida, eres una historia en proceso, una obra en manos del alfarero. Y si estás en sus manos, no importa cuán roto te sientas, Él puede volver a moldearte. La iglesia debe ser un lugar de restauración, no de exclusión. Un hospital para los heridos, no un tribunal para los caídos. Y tú necesitas rodearte de personas que crean en el poder del Evangelio, no solo para salvar, sino también para restaurar. Porque lo que Dios perdona, nadie tiene derecho a seguir señalando. Y si Él ha decidido darte una nueva oportunidad, no permitas que la culpa te robe lo que la gracia ha comprado. A los ojos de Dios, tú vales, tú importas. Tu historia, con todo lo que tiene de caídas y levantadas, puede ser usada para su gloria. No te quedes atrapado en lo que fuiste. Aférrate a lo que Dios dice que eres, amado, redimido, restaurado, llamado. Porque si Él te llama otra vez, es porque aún no ha terminado contigo. Y eso, hermano o hermana, no es una suposición, es una promesa. Uno de los mayores errores que cometemos cuando fallamos es pensar que, para ser restaurados, debemos ganarnos el favor de Dios nuevamente, que si sufrimos lo suficiente, si lloramos lo suficiente, si demostramos con nuestras acciones cuánto lo lamentamos, entonces tal vez Él considere darnos una segunda oportunidad. Pero esa no es la lógica del Evangelio. La restauración no es una recompensa, no es un trofeo por buen comportamiento. La restauración es gracia, y la gracia no se merece, se recibe, se abraza con humildad, se vive con gratitud. Muchos cristianos viven prisioneros de una culpa constante, como si pagar por su error fuera su única forma de demostrar arrepentimiento. No se permiten soñar, ni avanzar, ni ser felices. Se castigan a sí mismos en silencio, creyendo que es la única manera de demostrar que han entendido la gravedad de su falla. Pero Dios no se complace en el sufrimiento innecesario. Él no se glorifica cuando sus hijos caminan cabizbajos, temerosos de dar un paso fuera de su pasado. Él se glorifica cuando sus hijos, restaurados por su amor, se levantan, caminan con fe y reflejan su gracia al mundo. Dios no está buscando que te flageles emocionalmente. Está esperando que creas que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente. Porque cuando Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30, no dejó nada pendiente. El precio fue pagado. La deuda fue cancelada. El camino fue abierto. Entonces, ¿por qué seguimos actuando como si la cruz necesitara nuestra ayuda? ¿Por qué seguimos cargando con cadenas que ya fueron rotas? En Isaías 43, 18, 19, Dios declara:
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Esta no es una invitación a la amnesia espiritual, sino una exhortación a dejar de vivir atados al pasado. Dios no niega lo que ocurrió, pero tampoco permite que lo viejo defina lo nuevo. Él es experto en hacer florecer lo que estaba seco, en abrir caminos donde parecía que no había salida, en traer esperanza donde solo había ruinas. El profeta Joel también trajo una promesa impresionante. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25. Esos años perdidos, esos sueños arrasados por el dolor, ese tiempo que creías que nunca podrías recuperar. Dios dice que Él puede devolverlo. No exactamente como era antes, pero sí con algo nuevo, algo redimido, algo que lleva la marca de su gracia. Eso significa que si perdiste un matrimonio, una familia, una etapa de tu vida que parecía irrecuperable, no estás condenado a vivir en la ruina para siempre. Dios puede reconstruir, puede sanar, puede darte otra historia. Y no porque lo merezcas, no porque hayas hecho lo suficiente para ganarlo, sino porque Él es bueno, porque su naturaleza es redentora, porque su amor no se agota. Recordemos la historia del hijo pródigo. Cuando él decidió regresar a casa, no tenía un plan de restauración, solo tenía vergüenza y necesidad. Su idea era convertirse en un siervo porque sentía que ya no merecía ser llamado hijo. Pero el padre lo vio desde lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo cubrió con vestiduras nuevas y celebró su regreso. No le pidió explicaciones, no exigió penitencia. Solo le devolvió su identidad. Este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15:24. Así obra nuestro Dios. Él no se queda en lo que fuiste. Él ve en lo que puedes llegar a ser bajo su amor. Y cuando te restauras no como un premio, sino como una manifestación de su gracia, entonces comprendes que tu valor nunca estuvo en tu desempeño, sino en su elección. Él te amó desde antes de que cayeras y te sigue amando después. Pero hay algo importante que entender. La gracia no anula la santidad. No significa que ahora todo está permitido. No significa que podemos tomar decisiones sin responsabilidad. Al contrario, la gracia nos llama a una vida más comprometida, más rendida, más profunda. Cuando entiendes que no has recibido lo que merecías, sino algo mucho mejor, tu respuesta natural es vivir para aquel que te rescató. Por eso, la restauración auténtica produce frutos. No perfectos, pero sí reales. El restaurado no vive justificando su pecado, sino glorificando la misericordia que lo alcanzó. No vive defendiendo su pasado, sino proclamando la fidelidad de Dios. No vive tratando de convencer a los demás de su dignidad, porque ya ha sido afirmado por el Padre. Vive con humildad, con alegría, con propósito. Y si estás en medio de ese proceso, quiero que sepas que Dios no tiene prisa contigo. Él trabaja paso a paso. Tal vez aún no ves el cuadro completo. Tal vez sigues sanando, pero no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, enseñándote, guiándote, levantándote. Y lo que Él ha comenzado, Él lo perfeccionará. La restauración también incluye tu corazón, porque no se trata solo de rehacer una vida en lo externo, sino de permitir que Dios toque lo más profundo, que sane la amargura, que limpie las culpas escondidas, que reconstruya tu capacidad de confiar, de amar, de esperar. Porque hay quienes se vuelven a casar, pero siguen rotos por dentro. Hay quienes forman una nueva familia, pero aún arrastran las heridas del pasado. Dios quiere algo más, quiere una restauración completa, y eso solo es posible cuando rendimos todo, no solo nuestro futuro, sino también nuestro pasado. Cuando dejamos que Él redima cada recuerdo, cada error, cada lágrima, cuando dejamos de justificar y comenzamos a descansar,
porque allí, en 1910, esa rendición comienza la verdadera libertad. Así que no vivas más como alguien que espera castigo. Vive como alguien que ha recibido gracia. No camines como quien debe probar su valor. Camina como quien ha sido llamado por nombre. No sueñes con miedo, sueña con fe, porque si Dios te ha restaurado, lo ha hecho por amor, no por deber. Y si Él ha abierto una nueva puerta, es porque aún quiere glorificarse en tu vida, no porque lo merezcas, sino porque Él es así. Gracia pura, amor inmerecido, restauración que no se gana, se recibe y se vive cada día con gratitud. Cuando el alma ha sido tocada por la gracia y restaurada en lo profundo, surge una pregunta inevitable: ¿cómo caminar ahora? ¿Cómo vivir una vida que honre a Dios después del dolor, después del divorcio, después del quebranto? Porque la restauración no es solo un acto de misericordia divina, es también una invitación a una vida nueva, santa, diferente, no para ganarnos el amor de Dios, porque ya lo tenemos, sino para responder con obediencia al amor que nos levantó, porque el que ha sido perdonado mucho, ama mucho, y ese amor se manifiesta en una vida que anhela agradar a su Salvador. Caminar en pureza no es solo evitar el pecado, es vivir cada día con los ojos puestos en Cristo, es reconocer que aunque hemos sido redimidos, seguimos siendo dependientes de su guía, de su presencia, de su corrección. La pureza no es perfección sin errores, es una decisión diaria de buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Es decirle sí al Espíritu Santo, incluso cuando la carne quiere retroceder. Es elegir lo correcto, no por obligación, sino porque el corazón ya no soporta vivir lejos de su presencia. Después del divorcio, después de una segunda oportunidad, hay una necesidad aún más profunda de vivir con integridad. No como alguien que camina sobre una cuerda frágil, sino como alguien que sabe de dónde fue rescatado. Porque el restaurado no se olvida del pozo del que fue sacado. No glorifica el pasado, no minimiza el pecado, pero tampoco se queda atrapado en él. Camina mirando hacia adelante, con los pies firmes en la verdad y con el alma rendida a Dios. David, después de su caída, escribió uno de los salmos más poderosos y sinceros de toda la Escritura. En el Salmo 51 clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Él sabía que no bastaba con el perdón. Necesitaba un corazón transformado, y ese debe ser también nuestro clamor. Porque no se trata solo de lo que hicimos, sino de lo que somos ahora en Él. No basta con haber recibido una nueva oportunidad. Necesitamos vivir como quienes han sido hechos nuevos. Caminar en pureza después del dolor también implica sanar nuestras motivaciones. Muchas veces, después de una ruptura, el corazón herido busca validación, busca llenar el vacío con nuevas emociones, nuevas relaciones, nuevas experiencias. Pero la sanidad verdadera no llega cuando ocupamos el lugar vacío. Llega cuando permitimos que ese lugar lo llene el Señor. Solo entonces estamos listos para construir algo nuevo, sin repetir viejos patrones. Solo entonces el amor no es una necesidad desesperada, sino una expresión de madurez espiritual. Y cuando se inicia una nueva relación, especialmente un nuevo matrimonio, debe hacerse desde la conciencia de que ahora caminamos con más responsabilidad, porque sabemos lo que significa perder, sabemos lo que significa fallar, sabemos el precio de un corazón roto, y por eso esta vez no tomamos decisiones a la ligera. Oramos más, escuchamos más, esperamos más, porque queremos que todo lo que hagamos lleve la marca del cielo y no la huella de nuestra impaciencia. La palabra nos llama a la santidad no como una carga, sino como una identidad. Pedro escribe: «Sed santos porque yo soy santo». 1 Pedro 1:16. Y esa santidad comienza en lo invisible, en lo que nadie ve. Pensamientos, actitudes, deseos,
Es allí donde empieza el verdadero caminar con Dios. No se trata de impresionar a los demás, sino de vivir como si el rostro de Dios estuviera siempre delante de nosotros, porque lo está. Muchos, después de una caída, sienten que su autoridad espiritual ha desaparecido, que ya no pueden enseñar, servir, liderar. Pero la autoridad no viene de la perfección, sino de la rendición. Un corazón quebrantado que ha sido restaurado por Dios puede hablar con una autoridad que los perfectos jamás conocerán. Porque habla desde la experiencia, desde la cicatriz, desde la redención. Habla no como quien domina la ley, sino como quien fue tocado por la gracia. Vivir en pureza también implica aprender a poner límites, aprender a decir no a lo que antes te hizo caer, a no jugar con la tentación, a reconocer tus debilidades y no esconderlas, sino llevarlas a la cruz cada día. Implica cuidar lo que ves, lo que oyes, lo que permites entrar en tu mente, porque el enemigo no ataca lo que está muerto, ataca lo que está siendo restaurado. Él sabe que un hijo restaurado y consagrado puede ser una amenaza real contra las tinieblas. Por eso busca distraer, desviar, confundir. Pero si tú caminas firme, si tú no sueltas la mano del Padre, no hay arma forjada que pueda prevalecer contra ti. Y no estás solo en este camino. La iglesia, la comunidad, el cuerpo de Cristo están para apoyarte, para recordarte quién eres, para levantarte cuando flaqueas, para orar contigo, para caminar contigo, para celebrar cada victoria por pequeña que parezca. Porque la santidad no es un proyecto individual, es una carrera que corremos juntos, animándonos los unos a los otros, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quizás has sentido que no eres digno de una nueva historia, que ya has fallado demasiado, que otros podrían hacerlo mejor. Pero quiero decirte con todo mi corazón, si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No vivas como quien aún arrastra cadenas. Vive como quien ha sido liberado. Y esa libertad no es para el desorden. Es para glorificar a Dios con cada decisión, con cada palabra, con cada paso. Caminar en pureza después del dolor no es una tarea fácil. Requiere disciplina, requiere humildad, requiere un amor más profundo que el simple deseo de ser feliz. Requiere un compromiso con el propósito de Dios, incluso cuando cuesta. Pero también es un camino lleno de gozo, de paz, de frutos que permanecen, porque cada vez que eliges la voluntad de Dios, estás construyendo algo eterno. Así que no mires atrás con vergüenza. Mira hacia adelante con esperanza. Vive cada día con la certeza de que el mismo Dios que te levantó del polvo camina contigo, y que si permaneces en Él, tu historia no será una más marcada por el fracaso, sino una historia redimida, poderosa y llena de propósito. Una vida vivida en pureza no para evitar caer, sino para honrar al que te amó cuando estabas caído. Y ese amor lo cambia todo. En algún punto del camino, cuando el alma empieza a sanar y la voz de Dios vuelve a escucharse con claridad, una nueva pregunta surge con fuerza. ¿Tiene Dios todavía un propósito para mí? ¿Hay futuro para un corazón que ha conocido la derrota, pero que también ha sido abrazado por la gracia? ¿Puedo todavía ser parte de algo eterno, de algo que glorifique su nombre? La respuesta, por más que tu pasado susurre lo contrario, es sí. No solo puedes, Dios quiere, y no es un permiso con condiciones ocultas, es un llamado con autoridad y ternura. Es la voz del Padre que dice: levántate, yo aún tengo algo que hacer contigo. La voluntad de Dios no se borra con los fracasos. Puede tomar una nueva forma, puede abrirse por otros caminos, puede incluir procesos que no imaginábamos, pero sigue viva. Porque Dios no solo escribe historias limpias, Él también reescribe historias quebradas. Lo hizo con Abraham, que mintió por temor. Lo hizo con Jacob, que engañó. Lo hizo con Moisés,
que mató. Lo hizo con David, que pecó. Lo hizo con Pedro, que negó, y lo puede hacer contigo. El error nunca es el punto final cuando hay arrepentimiento sincero. El fracaso nunca es la tumba del llamado cuando el corazón se rinde de nuevo ante Dios. Hay una verdad profunda en Jeremías 29:11 que no podemos olvidar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso no fue escrito a gente perfecta, fue escrito a un pueblo en exilio, a corazones que habían perdido su rumbo, a hombres y mujeres que estaban lejos de casa y de la promesa. Y sin embargo, Dios les recordaba: no he terminado con ustedes. Todavía tengo planes. Todavía hay esperanza. Cuando el Espíritu Santo empieza a movernos hacia adelante, no lo hace con empujones bruscos, sino con dirección clara. Él pone nuevos deseos, nuevas convicciones, nuevas perspectivas. A veces eso incluye la posibilidad de volver a casarse. No como una repetición del pasado, sino como parte de un futuro redimido. Pero incluso entonces, esa decisión debe nacer de una oración profunda, no de una necesidad emocional. Porque el amor verdadero, el que honra a Dios, no nace solo del deseo de compañía, sino del propósito divino compartido. Un nuevo matrimonio no es solo una segunda oportunidad para ser feliz. Es una oportunidad para ser santo, para reflejar el carácter de Cristo, para construir algo sobre la roca esta vez, no sobre la arena. Es un terreno sagrado, no una solución emocional, y por eso debe ser abordado con oración, con guía, con comunidad, con paciencia. No para vivir en temor, sino para vivir en sabiduría. Porque la gracia no nos exime de la responsabilidad, nos capacita para caminar con excelencia. Y sí, puede haber miedo. Miedo a fallar de nuevo, miedo al juicio de otros, miedo a repetir lo que tanto dolió. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. No porque garantice que todo saldrá como soñamos, sino porque asegura que pase lo que pase, Dios estará con nosotros. Su presencia no depende de nuestros logros, sino de su fidelidad. Y si Él te está guiando, si Él ha puesto paz en tu corazón, si Él ha afirmado tus pasos, entonces puedes avanzar con confianza. No mires más a tu historia como una secuencia de errores. Mírala como una sinfonía en proceso. A veces hay notas disonantes, pero en las manos del Maestro, cada acorde encuentra su lugar. No hay parte desperdiciada cuando Dios compone. Incluso los silencios, incluso los quiebres, incluso los momentos más oscuros son usados para construir algo bello, algo eterno. La voluntad de Dios para tu vida no es que vivas condenado al pasado, ni atrapado en las opiniones de los demás. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No significa que no habrá dolor, pero sí significa que todo será usado para bien. Y cuando decides confiar en eso, cuando decides poner tu vida entera, sin reservas, en sus manos, entonces el temor cede lugar a la esperanza y la vergüenza se convierte en testimonio. Quizás esta es la temporada en que Dios quiere usarte para hablarle a otros que han sido heridos como tú. Tal vez tu historia, marcada por lágrimas y redención, sea la llave que abra el corazón de alguien más. No necesitas haberlo hecho todo bien para ser instrumento de Dios. Solo necesitas un corazón disponible. Y si has sido restaurado, si has sido perdonado, entonces tienes una voz que puede sanar a otros. Y si estás en ese punto donde sientes que Dios te está dando algo nuevo, no te detengas por el miedo. Camina con Él. Ora, escucha su voz, rodéate de consejeros sabios. Y si en ese caminar Él confirma que puedes volver a casarte, hazlo con reverencia, con humildad, con gratitud. No como quien vuelve a empezar desde cero, sino como quien construye sobre un fundamento firme, Cristo. Pero incluso si no llegas a casarte otra vez, tu vida no está incompleta, porque la plenitud no depende de un estado civil, depende de una relación con Dios. Y si estás en Él, estás completo.
La soltería también puede ser una etapa sagrada, poderosa, fecunda. No te definas por lo que tienes o no tienes en lo humano. Defínete por quien eres en Cristo, escogido, amado, llamado. Y ahora, mientras cerramos este tiempo juntos, hay una última palabra que arde en el corazón del Padre. Aún te llamo por tu nombre. Sí, tú, el que piensa que su historia ya no cuenta, la que siente que su pasado es demasiado complejo, el que teme ser un caso perdido, la que lleva años callando su dolor. A todos ustedes Dios les dice, aún te llamo, no por lo que hiciste, sino por lo que ya pagué por ti, no por lo que mereces, sino por lo que decidí darte, no porque seas digno, sino porque mi amor te ha hecho mío. Como le dijo a Isaías, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Ese es tu verdadero nombre, redimido, restaurado, hijo, hija. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay pasado que Él no pueda usar. No hay historia que Él no pueda sanar. No hay vida que Él no pueda levantar. Este es el momento de dejar la culpa, de soltar la vergüenza, de alzar la mirada. No para negar lo que viviste, sino para testificar de lo que Dios hizo contigo. Porque tu historia, marcada por la gracia, será un faro para muchos. Tu vida restaurada será evidencia de que Cristo aún transforma, aún perdona, aún llama, aún ama. No te quedes donde estás. Da el paso, vuelve a creer, vuelve a soñar, vuelve a caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino por fe. El Dios que te restauró no lo hizo para que vivas en las sombras, sino para que brilles con su luz. Que tu vida grite con cada acción. Él lo hizo todo nuevo, porque lo hizo, porque lo hace, porque contigo aún no ha terminado. Y ahora, con el corazón lleno de esperanza, levanta tu alma y recibe esta palabra, que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.